A ver, van encendiendo sus camaritas, chicos. Para poder empezar la clase van encendiendo las camaritas. Ustedes saben que yo por problemas de salud, al menos espero que ya la siguiente semana estén un poco mejor, porque saben que yo siempre he prendido mi camarita. Es que espero ya estar mejor la siguiente semana. Listo, entonces vamos a empezar. Ya hemos esperado unos minutos a que sus compañeros se terminen de conectar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del reino de las plantas, ¿no es cierto? Vamos a continuar con el estudio de los seres vivos. ¿Sí? Vamos a empezar el día de hoy con lo que viene a ser el reino de las plantas. Y entonces cuando hablemos de ella, lo primero que de repente tenemos que tener en cuenta es la importancia, ¿no? De ella en la vida de todos nosotros. Lo primero que hay que recordar aquí es a nivel ecológico, a nivel de nuestro ecosistema, ¿no? Y vamos a ver, pues, un ratito. Listo. Listo, Camila. Ya, chicos, seguimos, miren. Entonces, en cuanto a lo que viene a ser la importancia, hay que tener en cuenta primero la parte ecológica que les venía mencionando, ¿no? A nivel de ecosistema. Y acuérdense que las plantas, ¿qué cosa forman? Forman la llamada base de la cadena alimenticia, ¿verdad? Ellas están en toda la base de la pirámide alimenticia. De la cadena, perdón, alimenticia, ¿no? Ellos son los llamados productores, ¿no es cierto? Son los que se caracterizan, ¿por qué? Porque son aquellos que van a elaborar su propio alimento, son autótrofos, ¿verdad? Y ellos van a servir de alimentos para los que les siguen en los siguientes eslabones de la cadena, ¿no? De manera directa van a ser el alimento de ¿quiénes? De los herbívoros, ¿no? Luego los herbívoros, ¿no? Van a ser el alimento de los carnívoros, luego vienen los omnívoros, ¿no? Y vamos a ver, pues, que estas plantitas son importantes porque van a formar parte de la base de la cadena alimenticia. Si no existieran plantas, pues imagínense cómo se alimentarían los herbívoros, ¿no? Todo el eslabón se vendría abajo. Luego vamos a ver que otra parte importante de ellos también a nivel ecológico podría ser el hecho de que sirven como hábitat para muchas especies, ¿no? Muchas aves, muchos insectos e incluso algunos mamíferos viven en las plantitas, ¿no? Viven en los árboles, ¿no? Entonces también es importante porque ellos sirven como hábitat para muchas especies, ¿no? A nivel ecológico, también entonces, sirven como comida. claro, ¿no? Pero ahorita en la parte de lo que es ecología, entonces lo primero que vamos a ver es que ellos forman parte de la base de la cadena alimenticia y sirven como hábitat para muchas otras especies. Luego, justo lo que tú me venías mencionando, ¿no? La parte alimenticia, ¿no? También ellas cumplen un rol, ¿no? A nivel alimenticio. Acuérdense que ellas nos van a otorgar muchas vitaminas, muchos minerales, ¿no es cierto? Que van a ayudar, pues, ¿no? A que haya un correcto funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿no? Estimulan, mejoran nuestro sistema inmunológico. Entonces, ellas también van a tener importancia a nivel alimenticio. Bueno, vamos a encontrar que también hay muchas que tienen propiedades medicinales, ¿no? Por ahí de repente ustedes, ¿no? Los papás, los abuelitos, ¿no? Siempre están ahí con su medicina alternativa, ¿no? Es decir, hecha a base de plantas, ¿no? De repente por ahí están resfriados, ¿no? Y a veces les hacen tomar baños de vapor de eucalipto, de mentol, ¿no? Para de alguna manera liberar la vía respiratoria. Por ahí de repente que están con algún cólico abdominal, un dolor de barriguita y vienen con la infusión de anís, ¿no? Entonces miren todas las propiedades que estas tienen. Luego tienen también, por ejemplo, la sábila, ¿no? El aloe vera o conocido como sábila, que tiene acción cicatrizante, es un muy buen cicatrizante, ¿no? Un cicatrizante natural. Por ahí pueden tener también, por ejemplo, si se encuentran ansiosos, ¿no? Alterados un poquito a nivel del sistema nervioso, pueden por ahí tomar una infusión de manzanilla, de valeriana, que también ayuda bastante, ¿no? En eso. Luego, también, por ejemplo, el uso del maíz morado, ¿no? Para la elaboración de la chicha, el maracuyá, ¿no? Se dice que, por ejemplo, ¿no? Tomar refrescos de estos ayuda un poco a bajar la presión arterial. Entonces, estamos viendo que también estas plantas van a tener, ¿qué cosa? Una acción medicinal, ¿no? Van a ayudar a aliviar algunos síntomas. Hay otros que, por ejemplo, son utilizados también
como base para elaborar algunos antibióticos, ¿no? El ajo, por allí puede ser el propóleo que lo utilizan, ¿no? Todo para la elaboración ¿de qué? De otros medicamentos, ¿no? Entonces también tienen ese tipo de importancia. Hay otro grupo de plantas, por ejemplo, que tienen una acción más que nada ornamental, es decir, estética, de belleza, ¿no? Y generalmente son las flores, ¿no? Por ahí mamá que siempre le gusta comprar de repente sus florcitas o tener florcitas en casa, en sus floreros, ¿no? ¿Para qué? Para alegrar, ¿no? Para darle vida a la casa. Entonces también hay muchas de estas que nos van a servir de manera ornamental, para adornar. Hay otras también que, por ejemplo, son de uso industrial, ¿no? Que a partir de ellas podemos elaborar otros productos, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? A partir de ella se puede elaborar el azúcar, ¿no? El algodón, que es utilizado para la confección de prendas textiles, ¿no? También es otra planta, por ejemplo, de tipo industrial. Las maderas, ¿no? Que sobre todo estos árboles madereros que están sobre todo en las zonas de la selva, ¿no? Que permiten, ¿qué cosa? La elaboración de muchos productos que nosotros tenemos en casa, muebles, nuestras mesas, ¿no? También permiten la elaboración de las hojas de papel y una serie de productos. Entonces también hay una importancia a nivel industrial, ¿no? Entonces estamos viendo, pues, que las plantas, ¿no? Son utilizadas en muchos ámbitos de la vida. A ver, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver cómo es que estas plantas, ¿no? Después de que hemos visto su importancia, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Lo primero es acordarnos las características también. ¿Qué características tienen estas plantas? Lo primero, son de tipo eucariota, ¿no es cierto? Y cuando decimos que son eucariotas, ¿por qué se dice que son de tipo, tienen células de tipo eucariota? Muy bien, Rafaela, recién leo el mensaje a través del chat, está muy bien, claro, también de ella se obtiene látex. A ver, Mirabal, ¿no? A ver, comunícale a coordinación, hija, porque ellos son los que permiten el ingreso de ustedes a la clase, ¿no? Entonces dile que vas a ingresar desde otro dispositivo. A ver, vamos a escribirles por acá. Listo. Ya comuniqué a coordinación, a ver, listo. Ya, seguimos recordando entonces, chicos. Entonces, vamos a ver entonces las características. Habíamos dicho lo primero, acuérdense, lo primero, ¿no? Entonces son eucariotas. ¿Por qué decíamos que eran eucariotas? ¿Recuerdan? ¿Qué características tienen las células eucariotas que las diferencian de los procariotas? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tienen? A ver. Tienen, acuérdense, tienen núcleo. Por eso son eucariotas, porque son células que presentan núcleo. Acuérdense que las procariotas no tienen núcleo, ¿sí? Entonces siempre tengan bien en cuenta esa diferencia. Célula eucariota es una célula con núcleo. Célula procariota es una célula que no tiene núcleo. Ahora, ¿qué organismo es el único que de repente lo han visto hasta ahora que es procariota? Han hecho una clase exclusivamente de ese, ¿no? De ese tipo de organismos, ¿no? Y son procariotas. ¿Se acuerdan? Las famosas bacterias, ¿no? Las bacterias son células, tienen célula procariota. ¿Por qué? Porque sus células no tienen núcleo. En el caso de las plantas, acuérdense, las plantas son eucariotas. ¿Por qué? Porque sus células sí presentan núcleo. Entonces hay que recordar bien eso, ¿sí? Entonces la primera característica de las plantas, acuérdense, son eucariotas.
Segunda característica, son pluricelulares, es decir, están formadas por varios tipos de células, ¿ya? Son pluricelulares. En cuanto a nutrición, recordemos, ellas son autótrofas. ¿Por qué? Porque ellas mismas pueden elaborar sus alimentos. ¿Qué más? Vamos a ver que van a presentar, ¿qué más? Van a presentar clorofila, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden llevar a cabo esa fotosíntesis, por eso es que tienen ese color verde, ¿no? Esas son entre las características que presenta este reino, el reino de las plantas. A ver, creo que me he pasado la diapositiva. Ah, sí, de razón. Yo decía, ¿dónde está mi diapositiva? No la encontraba. Acá está, miren las características, ¿no? Entonces, miren acá. Son células de tipo eucariota, ¿no? Células con núcleo. ¿Qué más? Pluricelulares, no se olviden, ¿no? Porque están formados por varios tipos de células. Nutrición, autótrofa. Ellas mismas elaboran sus alimentos a través de este proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué cosa requiere la planta para que pueda llevar a cabo esta fotosíntesis? Va a necesitar primero de luz solar, ¿no? Ella necesita la luz solar. ¿Qué más? Va a necesitar dióxido. Un ratito. Disculpen, chicos. No, estoy estornudando ya. Entonces, luego, ¿qué más necesitan? Necesitan el famoso CO2, es decir, el dióxido de carbono. ¿Qué más van a necesitar? Necesitan agua, ¿no es cierto? Necesitan agua. Esa agua llega a ellas gracias a que las raíces las absorben del suelo. Entonces, también necesitan agua. ¿Qué más van a necesitar? También van a necesitar este pigmento que se encuentra presente aquí en las hojas, la llamada clorofila. Entonces, estos son los componentes que requiere la plantita para que pueda llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Y qué cosa es lo que ella forma? ¿Qué alimento forma ella durante la fotosíntesis? Ella forma azúcares. ¿Qué azúcares, por ejemplo, puede formar? Glucosa, ¿no? Este es uno de los principales productos de la fotosíntesis, ¿no? Esta glucosa que le permite a ella alimentarse, nutrirse, ¿no es cierto? Entonces, la planta se caracteriza porque tiene una nutrición autótrofa. ¿Cómo? A través de la fotosíntesis. ¿Qué forma? Forma azúcares, ¿no? Exclusivamente glucosa. Bien, eso en cuanto a fotosíntesis. Ahora, ¿qué más? En cuanto a características, en cuanto al crecimiento en que ella tiene, ¿qué vamos a ver? Que ella presenta tropismo, ¿verdad? Los tropismos es la respuesta que presentan las plantas, una respuesta de tipo de crecimiento, ¿sí? En relación a un estímulo. Y eso ya depende mucho de las partes de la planta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el tallo, ¿no es cierto? El tallo, ¿hacia dónde crece? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde crece? A ver. Acá tenemos el tallo, miren, ¿no? Esto que estoy señalando con mi puntero. Hacia arriba, ¿no es cierto? ¿En dirección de quién? En dirección del sol, ¿verdad? Por lo tanto, si yo les diría, en este caso, el tallo de la planta, ¿qué presenta? Fototropismo. Foto es el prefijo que hace referencia a la luz, ¿no es cierto? Entonces, y tropismo es el crecimiento de la planta en sí. Entonces, ¿ella qué tiene? Fototropismo, ¿positivo o negativo? ¿Cómo sería el fototropismo en el tallo? ¿No? ¿Ella crece en dirección del sol o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces tendría fototropismo positivo. ¿Por qué? Porque ella crece en dirección de la luz. Por eso es fotopositivo, fototropismo positivo. En el caso de las hojas ¿qué presentarían? ¿Fototropismo positivo o negativo? Negativo. ¿Mm? Negativo. Las hojas, miren a las hojas. ¿En qué dirección están creciendo? ¿Mm? Miren a las hojas. Ellas crecen hacia arriba también, ¿no es cierto? Mírenlas a todas. O sea, ellas crecen y se van hacia arriba. No, en ningún momento ustedes ven que la hoja se va hacia abajo, ¿no? Todas están creciendo en la dirección del sol. Por lo tanto, las hojas también van a presentar fototropismo positivo. Pero miren, ¿qué ocurre con la raíz? ¿De dónde crece la raíz? Hacia abajo. Hacia abajo, por lo tanto, ellas tendrán fototropismo negativo, porque ellas no crecen en dirección de la luz, ellas están creciendo en dirección de la tierra, por lo tanto, en ellas sería
geotropismo positivo. Geo indica, es el prefijo que indica la tierra. Por eso la raíz se caracteriza porque tiene geotropismo positivo. Entonces las Pero, hojas tienen geotropismo negativo. exacto, tanto las hojas como el tallo van a tener geotropismo negativo, porque ellas no crecen hacia abajo, crecen hacia arriba, por eso tienen fototropismo positivo, mientras que la raíz tiene geotropismo positivo y fototropismo negativo, ¿no? Porque ellas crecen hacia abajo, en dirección de la tierra. Entonces creo que ya quedó claro esa característica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Miss. Listo. Entonces seguimos avanzando. Bueno, esto ya habíamos mencionado. Se me había pasado la diapositiva desde que se me había perdido. Listo. Y ahora nos vamos a la clasificación de las plantas, ¿no? Y las vamos a clasificar primero en función a la presencia de vasos, ¿no? De vasos conductores, de semillas, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Que hay plantas que se caracterizan porque no tienen semillas y no tienen vasos conductores, es decir, no tienen xilema, no tienen floema, ¿ya? Entonces, primero está este grupo, el grupo de plantas que no tiene semillas y tampoco tiene, ¿qué cosa? No tiene vasos conductores. Acá está el primer grupo, ¿ya? Este primer grupo es el que no va a tener semillas y tampoco tiene vasos conductores. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, ¿quién forma parte de este grupo de plantitas? Acá las tenemos. Tenemos a las briófitas, ¿ya? Ese tipo de plantas reciben este nombre. Las briófitas son las plantas que no van a tener ni semillas ni vasos conductores. Ese tipo de plantas se caracterizan porque viven en ambientes húmedos. Ya las vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Por el momento solamente vamos a ver una clasificación general, ¿ya? Luego va a estar el siguiente grupo. El grupo de las plantas, que sí va a presentar, ¿qué cosa? Sí va a presentar semillas, miren. Sí tiene semillas, pero ¿qué no tiene? Pero no tiene, perdón, que no tiene semillas, pero sí tiene vasos conductores, ¿no? Acá tienes el segundo grupo de plantas, ¿no? Las que no van a tener semillas, pero sí van a tener vasos conductores. Y en ese grupo, ¿quién está? Están las plantas llamadas pteridofitas y sus representantes máximos vienen a ser los helechos. De repente por ahí alguna, su mamá tiene esa plantita en casa, ¿no? Entonces la debe de conocer. Luego viene el tercer grupo, las plantas que tienen tanto semillas como vasos conductores. Tienen ambos, tienen semillas y tienen vasos conductores. Y acá está, ¿no? Este tercer grupo. Y esas plantas son las llamadas plantas espermatofitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen semillas. ¿Listo? Y estas espermatofitas vamos a ver que a su vez se dividen en dos grandes grupos. Las llamadas gimnospermas, ¿no? Las gimnospermas, que ya vamos a ver más adelante también, y las angiospermas. Ya vamos a estudiarlas ahora, una por una. Pero de primero hay que tener en cuenta esta primera clasificación, ¿sí? Plantas que no tienen semillas ni vasos conductores, plantas que tienen vasos conductores, pero no tienen semillas, y las plantas que tienen semillas y que tienen vasos conductores. ¿Listo? Ahí están los tres grandes grupos. Primero están las briófitas, en el segundo grupo están las pteridofitas, y en el tercer grupo hay dos tipos más. Se subdivide en dos tipos más, y ya las vamos a ir estudiando a medida que avancemos, pero hay que tener en cuenta que existen esa clase de plantitas. Bien, miren, esta es otra forma de clasificarlas, ¿no? De acuerdo a las flores y a las semillas. Entonces, miren, por acá tenemos, habíamos dicho, las plantas que no tienen flores, están las briófitas, donde están los máximos representantes, que son los musgos. Este tipo de plantas se dice que son las menos evolucionadas. Luego tenemos a las pteridofitas, donde el representante máximo son los famosos helechos. Luego vienen las plantas que tienen flores, que tienen semillas, y acuérdense que esas son de dos tipos, ¿no? Las gimnospermas, aquellas que no van a tener fruto, ¿no? Y ahí el ejemplo clásico de la planta de tipo gimnosperma vienen a ser los pinos, ¿no? Ustedes han visto un árbol de pino, ninguno da frutos, ¿no? Esa, por ejemplo, es Uno una, tiene piñas, creo. ¿no? Una planta de tipo gimnosperma. Y las angiospermas son aquellas que tienen fruto y también tienen flor, ¿ya? Y estas son las que más abundan en nuestro planeta, ¿no? Las de tipo angiospermas.
Entonces, ahora vamos a ir viendo a una. Bien, vamos a empezar con el primer grupo. Miren, las llamadas plantas sin flores, sin semillas, sin nada, ¿no? Sin vasos conductores, también habíamos dicho, ¿no? Las llamadas briofitas. Entonces hay que acordarnos siempre de estas briofitas porque si se están dando cuenta, ellas son la excepción a todo, ¿no? Ellas no tienen vasos conductores, no tienen flores, ¿no? Entonces hay que acordarnos siempre de ella porque puede ser motivo de pregunta en su examen. Entonces miremos, primero, estas briofitas son avasculares. ¿Por qué decimos que son avasculares? Porque no tienen vasos conductores, es decir, no presentan xilema y no presentan floema, que son los dos vasos conductores que presentan todas las plantas, pero en el caso de las briofitas, ellas no lo tienen. Por eso son avasculares. ¿Qué más? Vamos a ver que estas briofitas se caracterizan porque son pequeñitas. Se dice que pueden medir alrededor, a lo máximo que pueden llegar ellas de repente son a los 20 centímetros. Más allá no pasan, o sea, son bastante pequeñas, ¿ya? Son muy pequeñas. Otra característica es que, por ejemplo, ellas viven en ambientes bastante húmedos, están muy cerca, ¿no? A lugares donde hay agua, ¿no? Les gusta ese tipo, ¿no? Y son, por ejemplo, las que vemos acá, ¿no? De repente por ahí alguno ha tenido la posibilidad de viajar a las lomas o visitar las lomas de la Chay, ¿no? Y en ese lugar predomina este tipo de vegetación, ¿no? Miss, algunos de nosotros hemos ido a la Loma de Achay en un viaje del colegio. Ah, ya ven, de repente ahí han podido ver, sobre todo si viajan en estas épocas donde se caracteriza porque es bien húmeda la zona, tiene bastante humedad, ¿no? Entonces, este tipo de Encima es plantas, primavera por septiembre. claro, este tipo de plantas, generalmente abundan en las lomas de la Chay, ¿no? Este tipo de briofitas, ¿no? Los musgos, las hepáticas están en esa zona, Miss, ¿no? cuando fuimos a la Achay vimos un tronco con musgo. Claro, ¿no? El musgo que han visto, ese es un tipo de briofita, ¿no? Una planta que no tiene vasos conductores, ustedes han visto que no son plantas muy grandes, son pequeñitas nomás, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, las briofitas, ¿no? ¿Qué más pueden ver? Por ejemplo, aquí, como las ven en la imagen, ¿no? No tienen órganos especializados. Ustedes acá no distinguen un tallo, no distinguen una raíz, no distinguen una hoja, ¿no? Esa es otra característica de ellas, que no tienen órganos especializados, ¿ya? No van a presentar esa estructura como una planta normal, ¿no? Y también se caracterizan porque son, ¿qué? Son esporófitas, es decir, estas plantas tampoco presentan semilla. Entonces están viendo que estas briofitas son la excepción a la mayoría de las plantas. No tienen vasos conductores, son pequeñitas, viven en lugares húmedos, no tienen una estructura normal, no tienen semillas, ¿no? Acordémonos bien entonces de estas briofitas. Ejemplos de briofitas, los musgos, las hepáticas, ¿no? Esos son ejemplos de briofitas. Nos vamos al siguiente grupo, ¿no? Y vienen a ser las llamadas pteridofitas, ¿no? Estas pteridofitas de repente sí las han visto un poco más, a veces las mamás tienen en casa en sus macetas, ¿no? Estas, por ejemplo, se caracterizan porque sí son vasculares, es decir, ellas sí van a presentar, tienen vasos conductores, tienen su xilema, tienen su floema. Pero ¿qué cosa pasa con ellas? Ellas no van a tener, ¿qué cosa? No tienen flores, no tienen frutos y tampoco van a tener semillas, ¿ya? Ellas no tienen eso, solamente van a presentar vasos conductores. También se caracteriza, dime. La hierbabuena. ¿A qué Claro, se- la claro, hierba- ya, a esa la vamos a mencionar después, ¿ya? A ella la vamos a mencionar después. Por ahora estamos en estas, en las pteridofitas. Entonces, miren. En el caso de las pteridofitas, les venía diciendo, acuérdense, a diferencia de las briofitas, que también no tienen flores, frutos ni semillas, en el caso de las pteridofitas, ellas sí presentan vasos conductores, ¿no? También se encuentran o habitan, en el caso de ellas, en lugares húmedos, ¿no? También les gusta vivir en zonas húmedas. Ellas sí van a tener una estructura, la estructura de una planta normal, es decir, en ellas sí se puede distinguir una raíz, sí se puede distinguir un tallo, sí se puede distinguir una hoja, ¿verdad? En cuanto a tamaño, ellas son mucho más grandes, ¿no? Son mucho más grandes, ¿no? Y su reproducción básicamente es a través de esporas, ¿no? Ahora,
¿Quiénes son las pteridofitas? ¿Cuáles son las que de repente por ahí conocemos, no? Están los famosos helechos, está la famosa cola de caballo, esa plantita que utilizan para la elaboración de los emolientes que tomamos a veces, ¿no? Por ejemplo, esa cola de caballo también es un tipo de planta pteridofita, que tiene vasos conductores, pero que no genera ni flor, ni fruta, ni semilla, ¿no? Bien, seguimos avanzando. En el caso de las plantas que tienen flores, vimos que habían dos, las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar acerca de las gimnospermas, ¿no? La primera característica que hay que recordar, ¿no? Es que son vasculares, ¿verdad? Son vasculares. ¿Qué más? Ellas, por ejemplo, sí tienen flores. Ellas sí van a producir flores, pero lo que no van a generar, ¿qué cosa es? No van a generar frutos, ¿no? Ellas no generan frutos. Entonces, esa es también otra característica que hay que tener en cuenta. Dentro de este grupo de las gimnospermas generalmente se encuentran todos los árboles que conocemos, ¿no? El abeto, el pino, ¿no? Los cipreses, ¿no? Todos esos árboles madereros que conocemos forman parte de las gimnospermas, porque sí van a producir, son vasculares, sí, tienen sus vasos. ¿Qué más? También generan flores, pero si se dan cuenta, este tipo de plantas no tienen frutos, ¿no es cierto? No tienen fruto. Y generalmente son utilizadas a nivel industrial porque es aprovechable en ellas, ¿qué cosa? Es aprovechable la madera, ¿no es cierto? La madera. Luego tenemos a las angiospermas. Y les dije que las angiospermas eran las más comunes, las que más abundan en nuestro planeta, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ellas se caracterizan porque son vasculares, ellas tienen flores, ellas tienen frutos, ¿no? Ellas, como son las más abundantes, acuérdense, si son las más abundantes quiere decir que ellas se han adaptado, mejor dicho, a todos los tipos de ecosistemas que puedan haber, ¿no? Hay algunas que crecen en ambientes un poco más secos, hay otras que de repente en ambientes más frescos, más húmedos, ¿no? Entonces, ellas han logrado vencer todos estos efectos adversos del ambiente y se han adaptado y por lo tanto son las más abundantes, ¿no? Acá podemos encontrar lo que, por ejemplo, pues compañera nos mencionaba, ¿no? Las hierbas, ¿no? En el caso de la hierbabuena, todos este tipo de plantitas forman parte de las angiospermas. Ellas, ¿qué van a producir? Acuérdense, presentan semillas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar ahora y de paso que vamos a ir repasando lo que hemos venido desarrollando el día de hoy, ¿no? La clasificación de todo lo que vienen a ser las plantas, ¿no? Entonces, a ver, por ahí que yo les pregunte, a ver, antes de empezar con esto. A ver, ¿dónde está mi registro para ir preguntándoles? Acá está. A ver, vamos a ir acá poniéndole sus puntitos para su nota oral. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia, por ejemplo, me pueden hablar de las plantas? A ver, le vamos a preguntar a Angeli. A ver, Angeli, ¿no? De todas las importancias de la planta que hemos hablado ahora, ¿cuál es la que de repente más te llama la atención? ¿Qué son eucariotas? Como hija no te logro escuchar muy bien. ¿Son eucariotas? Ya, pero en cuanto a importancia, vimos que había importancia medicinal, vimos que había importancia de repente por ahí ecológica, ¿no? Importancia industrial. Ecológica, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que tiene importancia ecológica, tiene importancia ecológica la planta? ¿De qué manera? Porque ayuda al planta. Habíamos dicho. Habíamos dicho, a ver qué dice Diana. A ver, Diana, ¿qué dices? A nivel ecológico, ¿por qué son importantes las plantitas?
porque son parte de la cadena alimenticia. Exacto, ¿no es cierto? Forman parte o forman la base, ¿no? Acuérdense que ellas están en el primer eslabón de la cadena alimenticia, ¿no? Ellas sirven de alimento directo a los herbívoros, ¿no? Esa es la importancia. También les había dicho que muchas de estas plantas sirven como hábitat para muchas otras especies de animales, ¿no? Aves, insectos e incluso algunos mamíferos se refugian en las plantas, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bien, a ver, luego, a ver, Samir, a ver, Samir Vázquez, Yo, Camis. a ver, hijo, en cuanto a características, a ver, hablando de características, ¿qué características tienen estas plantas? Que tienen flores y semillas. Ya, de manera general, ¿no? Las plantas, todo el reino, Bueno, el reino tienen, plantae. tienen flores, excepto la del medio. Ya, ya, a ver, ¿son eucariotas, procariotas? Eucariotas. Eucariotas, ¿verdad? Son eucariotas. ¿Y su nutrición cómo es? Autótrofa. Autótrofa, ¿no es cierto? Ellos mismos elaboran sus propios alimentos. Muy bien. Listo. A ver, seguimos por acá preguntando. A ver, Santiago Campos. Muy bien, Anaí. Ya, a ver, Santiago Campos. Santiago Campos no responde el llamado. A ver, Rafaela. A ver, Rafaela. ¿Cuál es ese grupo de plantas? ¿No? Les dije que tenían que recordar un grupo de plantas que se caracterizan porque son la excepción a muchas características, ¿no? Por ejemplo, ellas no tienen vasos conductores, ellas no tienen semillas, ellas no tienen flores, no tienen una estructura normal, es decir, no tienen raíz, tallo y hoja, ¿no? ¿Qué tipo de plantas son esas? ¿Peridofitas? ¿Cuál, hija? ¿Me escucha? ¿Me ¿Me escucha? Sí, a ver, Rafaela. Briofitas, Miss. Exacto, ¿no es cierto? Las briofitas. Esas briofitas siempre hay que acordarnos Yo porque había dicho peridofitas. son las briofitas, acuérdense, ¿no? Las briofitas son pequeñitas, viven en lugares húmedos, no tienen vasos conductores, no tienen una estructura normal, es la estructura normal de una planta, ¿no? Ellas son la excepción a muchas de sus características. Bien, entonces vamos a empezar. Ya han estado atentos algunos. Ya, vamos por acá entonces. Vamos a salir de este modo para ir completando junto con ustedes. Listo, y nos vamos a la número 1 y en la número 1 me va a ayudar Abigail. A ver, Abigail. En la que dice retroalimentación, Miss, Sí, hija. las características de las plantas son Ya, verdes, ya, gracias a la clorofila puede ser. ¿Qué otra tienen- característica me mencionamos? que tienen raíces. Podríamos, bueno, no es una característica en general porque hemos visto que hay un grupo de plantas. ¿Le puedo ayudar a ver? A ver, ¿quién le quiere ayudar? Ya, Miss. A ver, me dices tu apellido porque como los veo, yo cuando tengo compartiendo la Corrales. pantalla, ya, no los veo todos juntos. Ya, a ver. ¿Cuáles serían las características? Son autótrofas. Ya, Son la base de la cadena alimenticia. a ver, vamos a ir poniendo. Lo primero que debemos de recordar, ¿no? Muy bien, Rafaela, ¿no? La primera característica, eucariotas, acuérdense, eucariotas, que no se les olvide que ellas son eucariotas, ¿ya? Esa es la primera característica, son eucariotas. Uy, ¿qué escribí? Ya está, eucariotas. ¿Qué otra característica tienen, no? En cuanto a nutrición, por ejemplo. Claro, también de acuerdo al número de células que presentan, muy bien. Ellas son pluricelulares, ¿no es cierto? Están formadas por varios tipos de células. Entonces les vamos a poner
pluricelulares. Ahí están, pluricelulares. ¿Qué otra característica? Autótrofas. Autótrofas en cuanto a nutrición, ¿no? Autótrofas. Vamos a poner ahí, autótrofas. ¿No? ¿Y qué más? Lo que dijeron por ahí, ¿no? Macroscópicas. Y con clorofila también, ¿no? Acuérdense, por eso tienen la pigmentación verde, ¿no? Tienen clorofila. Entonces le vamos a poner por acá también eso. Realizan fotosíntesis. Claro, también puede ser. Listo. Bien. Miren, acá está en la pregunta número 2, justo lo que les había preguntado por ahí a una de sus compañeras. Plantas sin semillas y sin vasos conductores. ¿Quiénes irían acá? Briofitas. Las briofitas, ¿verdad? Las La briofitas. decepción, Miss. Listo. Ahí está. Luego, en la 3, miren, ellas no tienen semillas, pero sí tienen vasos conductores. Pteridofitas. Pteridofitas, ¿no es cierto? Las pteridofitas. Listo. Las pteridofitas son aquellas que no tienen semilla, pero sí tienen vasos conductores. Y luego vienen las plantitas que dice que tienen flores y también tienen frutos. ¿Quiénes creen que irían en este? Espermatofitas. Ya, en este caso pondríamos, claro, las espermatofitas, ¿no es cierto? Específicamente las angiospermas, ¿no? Porque acuérdense que las gimnospermas tienen flores, pero no tienen frutos. Entonces, las que tienen flores y frutos acá serían las angiospermas. Vamos a ponerle así. Listo. A ver, luego nos ponen aquí trabajando, completa el siguiente esquema, allá. Nos ponen acá abajo, nos dicen briofitas, y las briofitas se caracterizan por qué. Dice, ¿sin qué? ¿Qué no tienen? A ver. Muy bien, No tienen Ángel. semillas. Exacto, ¿y qué más no tienen? Vasos conductores. Muy bien, listo, muy bien, Ángela, también a través del chat. ¿No es cierto? Las briofitas, hay que recordar, son plantas que no tienen semillas ni vasos conductores, ¿no? Ni vasos conductores. Listo. Vamos a completarlo por acá. Ya, va por ahí. Listo. En la siguiente nos dice las pteridofitas. Muy bien, Erika. A ver, en la siguiente, las pteridofitas, ¿qué característica tienen? Muy bien, Ángela. Tienen vasos conductores, pero no tienen semillas. Exacto, ¿no es cierto? Tienen vasos conductores, pero no van a presentar semillas. Entonces las ponemos por acá. Ellas se reproducen por esporas. Entonces vamos a poner eso por acá. Vasos conductores, pero sin semilla. Pero sin semilla. ¿Ya? Entonces ustedes lo arreglan bonito porque acá tengo poco espacio. Sin semilla. ¿No? ¿Listo? Por el otro lado tenemos las plantas de tipo espermatofitas, ¿no? Y ellas se caracterizan porque tienen... Semillas y vasos conductores. Exacto, ¿no es cierto? Semillas y vasos conductores. Vamos a ponerle eso. Vamos completando. Listo. ¿Terminaron de escribir, chicos? Listo. Entonces seguimos avanzando. Listo. Esto de acá es un cuadrito para completar, ¿no? Dentro del grupo de las espermatofitas, ¿no? Acuérdense que están las
gimnospermas, porque se caracterizan, ¿por qué? Porque ellas tienen flores, semillas, pero no tienen ¿qué cosa? No tienen frutos, ¿verdad? No tienen frutos. Entonces, las vamos a ir poniendo de esta manera. Listo, ahí las tienen. Me avisan si terminaron de copiar. Listo. A ver. Me avisan, chicos, si terminaron de copiar para avanzar. Entonces acuérdense, ¿no? Las espermatofitas pueden ser de dos tipos, las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Las gimnospermas tienen flores, semillas, pero no van a presentar frutos. Y ahí se encuentran la gran cantidad de árboles que podemos conocer. Y dentro de las angiospermas, ellas son las que tienen flores, frutos y semillas, son las más abundantes en nuestro planeta, ¿no? Y ahí se encuentran, pues, ¿no? Los árboles, las plantas de naranja, de manzano, los girasoles, ¿no? Muchas de las plantas que conocemos. Ellas son las que se han adaptado a vivir en todo tipo de ambientes. Por eso es que las encontramos por muchos espacios, mucho territorio, ¿no? ¿Podemos avanzar esta diapositiva? Listo. Bien, ahora tenemos una lectura aquí. Y para la lectura me van a ayudar sus compañeros. A ver, vamos a ir marcando hasta dónde van a ir leyendo. Vamos a ponerle un grande para que lo puedan ver. ¿No? La primera parte me va a ayudar. Vamos a marcar por acá hasta dónde me van a ayudar. Bien, la primera persona a la que llame va a leer aquí hasta artrópodos, ¿ya? La segunda persona va a leer, a ver, hasta rocosos. La tercera persona va a leer, perdón, hasta ellas, y la última pues ya se va hasta el final, ¿sí? Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, va a empezar primero. ¿Puedo leer yo? A ver, ¿quién? Yo soy. Samir, ya, a ver, Samir, empiezas. Las plantas carnívoras obtienen la mayor parte de sus necesidades nutricionales a través de la captura y el consumo de pequeños animales y protozoos. Por lo tanto, por lo general son insectos, además de otros artrópodos. Las plantas carnívoras habitan en lugares donde el suelo es muy pobre, especialmente en lugares donde el nitrógeno casi no existe, como las tierras ácidas de los pantanos y lugares rocosos. La evolución que han tenido las plantas carnívoras es un tema muy difícil de estudiar, ya que son muy pocos los fósiles que se pudieron encontrar, y estos pocos carecen de un mecanismo que les permita A ver, ¿qué pasó? atrapar a su presa. Una de las teorías más interesantes sugiere que las plantas carnívoras evolucionaron a través de las especies que podían generar una sustancia pegajosa en sus hojas, lo que hacía que los insectos y bacterias se quedaran atrapadas en ellas. Se estima que el hábito carnívoro ha evolucionado en al menos 10 linajes separados que se encuentran representados por los más de una docena de géneros. Colocados en 5 familias, estas incluyen alrededor de 625 especies que atraen y atrapan a sus presas. Producen enzimas o bacterias digestivas y absorben los nutrientes resultantes. Listo, muy bien. Entonces su compañero nos hizo el favor de leer toda la lectura, ¿no es cierto? Nos hablan acerca de las llamadas plantas, de las plantas carnívoras, ¿no?
Muy bien, entonces, de acuerdo a la lectura que hemos podido escuchar el día de hoy, nos preguntan, ¿no? A ver, vamos a salir de ese modo de pantalla para poder completar con ustedes, ¿no? Vamos a poner por acá. Y nos dice, ¿dónde habitan las plantas carnívoras? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Habitan en lugares donde el suelo es muy pobre. En los pantanos y en lugares rocosos. Claro, ¿no es cierto? En lugares donde se dice que el ambiente es muy pobre, ¿no es cierto? Donde el suelo es pobre, ¿no? Y generalmente ocurre eso en pantanos y en lugares rocosos. Entonces vamos a ir completando, ¿no? Vamos a poner por acá. A ver, como es una respuesta un poco larga, lo vamos a poner así. Listo, entonces vamos a ver, vamos a ir escribiendo, ¿no? ¿Dónde habitan las plantas? En lugares, ¿no? En lugares donde el suelo es muy pobre, nos dice, ¿no? Especialmente donde no existe mucho nitrógeno, como en los Exacto, ¿no es pantanos cierto? o rocas por ahí. En los Ujú, pantanos de rocas. claro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿no? En pantanos y lugares rocosos, ¿no? Ahí está. En lugares rocosos, ¿no? Listo. Entonces, ¿dónde habitan estas plantas? En esas zonas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la plantita? ¿No? Es una manera de reaccionar de ellas, ¿no? Cuando se acerca algún insecto y roza con las pelitos que presentan en su superficie, ¿qué cosas hacen? Las atrapan, ¿no? Y aprovechan el nitrógeno, los Y minerales que puedan básicamente existir. con lo que yo también leí, entendí una cosa de que sueltan con su líquido que tiene la planta en su superficie, sueltan un aroma que atrae insectos y pequeñas bacterias y se los come la planta. Listo, entonces Mi ahora ven. vecina, como tiene muchas moscas porque vende pollo, tiene al costado 2 plantas carnívoras. Listo, ¿ven? Ven, en la número 2 nos dice, ¿de dónde obtienen sus necesidades nutricionales las plantas carnívoras? De los insectos y protozoos. Claro, ¿no es cierto? A través, vamos a ponerle así, a través de la captura. De insectos y protozoos. Ujú. De la captura y consumo de pequeños animales, como por ejemplo los insectos, ¿no es cierto? De pequeños animales, vamos a ponerle aquí insectos entre paréntesis, ¿no? Y protozoos, ¿ya? Y protozoos. Listo, vamos completando. Entonces, de esa manera ellos van a obtener sus alimentos. A ver, chicos, un ratito. A ver, seguimos avanzando, chicos. Nos dicen la siguiente. ¿Qué utilizan las plantas carnívoras para absorber los nutrientes resultantes? Para absorber sus nutrientes, utilizan bacterias o enzimas digestivas. Exacto, ¿no es cierto? Vamos a ir colocando también eso por acá. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner, entonces, ellos utilizan, ¿no? Acuérdense que ellos, ¿qué cosa presentan en su estructura? Van a presentar ciertas enzimas, ¿no es cierto? Enzimas digestivas, vamos a poner. Van a presentar enzimas digestivas que le van a permitir o que van a producir, ¿no? Que se puedan degradar el nitrógeno que obtienen de los animalitos que capturan, ¿no? Utilizan enzimas digestivas que ellos mismos producen en su estructura, ¿no? Que producen, o si no también utilizan, como dijo su compañero, bacterias, ¿no es cierto? Vamos a poner bacterias que degraden el nitrógeno que obtienen de su
expresas, ¿no? Listo. Listo, me avisan si terminaron de copiar, chicos, para ir avanzando. ¿Terminaron? Listo, entonces vamos a la siguiente. Bien, vámonos a la práctica dirigida. Ahora sí voy a ir preguntando uno a uno, ¿ya? Solamente el que pregunta responde y el resto puede ir participando a través del chat. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. A ver, en la número 1 me va a ayudar, hace rato de repente no me escuchó, Santiago Campos. A ver, Santiago. Ya, es la segunda vez que llamamos a Santiago y no responde el llamado. A ver, Anaí. Anaí. A ver, Anaí, en la número 1, ¿cuál sería tu respuesta? Gimnospermas. Muy bien, ¿no es cierto? Las gimnospermas serían las más evolucionadas dentro de este grupo, ¿no? 1B. Luego, en la número 2. En la número 2 me va a ayudar Adriano Nima. A ver, Adriano. Tampoco está Adriano. Está con la cámara apagada. A ver, vamos. En la número 2, Adriano no está presente, ¿no? Entonces vamos por aquí a anotar también a Adriano. A ver, Diana. A ver, Diana. En la 2, perdón, hija. ¿Cuál sería tu clave? Muy bien, Anaí, a través del chat. ¿Me escucha? A ver, Diana. Dice, el maíz y el trigo forman parte de los... ¿De qué grupo de plantas formarían parte? ¿Mm? ¿Me escucha? A ver, sí te escucho, Diana. A ver, dime. A ver, mira, te dice acá, el maíz y el trigo forman parte de, y te dan como claves, los musgos, te dan briofitas, te dan pteridofitas, espermatofitas, y luego vienen las algas, ¿no? Entonces, ¿dentro de qué grupo tú crees que podrían estar ubicadas, ¿no? Las plantas de maíz y trigo. Entonces, de las... ¿Las ¿musgos? briofitas? No, mira, vamos a ver acá. Mira, la primera alternativa te da musgos. Y tú te acuerdas que los musgos pertenecen precisamente al grupo que acabas de mencionar. Pertenecen a las briofitas. Por lo tanto, son plantas que se caracterizan, ¿por qué? Porque son plantas que son bastante pequeñas, son plantas que viven en lugares bastante húmedos, son plantas que, acuérdense, no tienen vasos conductores, no tienen flores, no tienen semillas, ¿no? No tienen una estructura normal. Si tú te acuerdas, la planta del maíz sí tiene una estructura normal, ¿no? Es más, tiene un fruto también. Entonces, no podría ser, ¿no es cierto? Entonces, descartamos a los musgos y descartamos a las briofitas. Nos quedan las pteridofitas. Y nos acordamos las características de las pteridofitas. Esas son plantas que sí tienen una estructura ya formada. ¿Qué más? Las pteridofitas también se caracterizan, ¿por qué? Porque también van a presentar
vasos, ¿no es cierto? Tienen vasos conductores las pteridofitas, pero ¿qué cosa es lo que ocurre con las pteridofitas, no? Ellas no van a presentar ni flor, ni fruto, ni semilla. Por lo tanto, descartamos que sea una pteridofita, ¿no? ¿Quiénes siguen? Siguen las espermatofitas, y nosotros nos acordamos que ahí están precisamente las plantas. Entonces son las espermatofitas. Exacto, porque las espermatofitas son aquellas que sí van a presentar ¿qué cosa? Vasos conductores, presentan frutos, algunas presentan ¿qué cosa? Presentan flor, presentan semilla. Yo sí. ¿Ya? Entonces, las espermatofitas. Ya. Listo. Y luego seguiría el grupo de las algas. Y acuérdense que las algas no forman parte de este grupo, ¿no es cierto? Las plantas ¿a qué reino pertenecen? ¿Se acuerdan? Ya las hemos estudiado también. ¿A qué grupo pertenecen las algas? Al primer reino. ¿Cómo se llamaba ese reino? El reino de los hongos. No. Oh, Acuérdense, las algas las hemos estudiado. de las plantas. Pertenecen al reino protista. Acuérdense que las hemos estudiado cuando hemos hecho reino protista, junto con los protozoarios, ¿no? Protozoarios y algas pertenecen al reino protista. Por lo tanto, las algas también quedarían totalmente descartadas, ¿no? Entonces, la clave acá es la letra D. Por eso les digo, hay que acordarnos bien las características de cada grupo, ¿no? Y por ahí podemos sacar las respuestas también. ¿Listo? En la 2 es la D. Luego en la 3 me va a ayudar Erika. A ver, hija, en la 3, ¿cuál sería tu clave? A ver, Erika. Dice, no es una característica de las angiospermas. Empezamos a ver. A ver, vamos a ir viendo, hija. Nos dice primero, acuérdense, ¿no? Dice, realizan fotosíntesis. Acuérdense que la fotosíntesis sí la llevan a cabo, porque acuérdense que si son plantas, ellas tienen la capacidad de elaborar sus propios alimentos. Entonces, sí realizan fotosíntesis. Esa sí es una característica de las angiospermas, ¿verdad? Luego, ¿qué más vamos a ver? No tiene flores. Exacto, ¿no es cierto? No tienen flores. Muy bien, Anaí, también a través del chat, Rafaela, ¿no? No tienen flores. Acuérdense, cuando nosotros hemos visto las espermatofitas son de dos tipos. Pueden ser angiospermas o pueden ser gimnospermas, ¿no es cierto? ¿Qué las diferencia? Vamos a ver lo que las diferencia es el hecho de los frutos. En el caso de las gimnospermas, ellas no producen frutos, mientras que las angiospermas sí tienen frutos. Entonces, eso es una de las características que las va a diferenciar. Por lo tanto, miren, nos dice, en la clave B dice no tienen flores. Esas plantas sí se caracterizan porque tienen flores, ¿no? Sí tienen flores. Por eso que la respuesta ahí es la letra B. Muy bien. En la 4 me va a ayudar Rafaela. A ver, Rafaela. Es una planta briófita, el musgo. Exacto, ¿no es cierto? El musgo es el clásico ejemplo de planta briófita. Acuérdense bien las características de las briófitas, ¿no? Plantas pequeñitas que viven en ambientes húmedos, que no tienen vasos conductores, no tienen flores, no tienen frutos, no tienen una estructura normal, ¿no? Esa es la característica de las briófitas. Muy bien, Valeria, también a través del chat. Muy bien, Angeli. Muy bien, chicos. Muy bien, también Angeli y Anaí. Listo. En la 5 me va a ayudar
Valeria. Sí, Miss. En tipo de planta menos evolucionada que no presenta tejidos vasculares. Briofitas, Miss. Exacto, Valeria, muy bien. Las briofitas, ¿no es cierto? Cuando nos dicen tejidos vasculares, nos hablan de los tejidos conductores, ¿no? Del xilema y del floema. Las 5, la clave es la letra E. En la 6 me va a ayudar Lionel Hidalgo. A ver, Lionel Hidalgo. A ver, ¿no está Lionel Hidalgo también? Ya, vamos a anotar también por acá a Lionel que no está presente. Lionel Hidalgo, ¿no? Y Lionel nunca está, siempre está conectado, pero ahora que lo veo en mi registro, siempre lo tengo marcado de que no participa. Bien, entonces Abraham. A ver, Abraham Basaldúa. A ver. Sí, Miss. A ver, hijo, Abraham. A ver, ya, te voy a anotar por acá. Listo, Abraham. En la 6, ¿cuál sería tu clave? A ver. A ver, Abraham. Aquí. Perfecto. Vamos a retroceder por aquí. Un ratito a ver qué pasó con mi computadora. A ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir. No sé qué le pasó, si a lo colmo. A ver en qué me quedé. ¿Dónde estamos? O sea, a ver. Acá. Ah, acá está. Ay, ¿qué pasó? Lo comparto y se va a otro lado. A ver. ¿Qué pasó? Ya, listo. Ya, acá está. A ver, en la 6, a ver, Abraham, ¿cuál sería tu clave, hijo? A ver, los leo también a través del chat. A ver, chicos. A ver, ¿qué nos dice? Hepatofita. Ah, ya, esta pregunta tiene otros nombres, ¿no? Listo, ya. Abraham, estás perdonado por aquí. Entonces nos dice acá, grupo de plantas que no producen semillas. A ver, ya, de las que ustedes, los nombres que hemos visto hoy día, ¿cuál es aquella que no va a presentar semillas? ¿Se acuerdan? Briofitas. ¿Cuál, hija? Briofitas y pederofitas. Claro, ¿no? Ellas dos son plantas que no van a presentar semilla, ¿verdad? Y ahora, de acuerdo a esto de la clasificación de la presencia de o no de semillas también, vamos a hablar de estas plantas que reciben este nombre, ¿no? Las llamadas conerofitas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, sí hay conerofitas, ¿no? Las conerofitas reciben ese nombre las plantitas que no tienen, ¿qué cosa? Que no van a presentar semillas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a marcar la letra, ahí no lo leo, está muy pequeñito, ¿no? Es la letra C, si no me equivoco. Ya está. A ver, Abraham, entonces en la 7. A ver, la 7 creo que sí hemos hecho. A ver, en la 7. Plantas superiores que tienen una envoltura floral, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí serían, bueno, este de acá es otra clasificación, ¿no? Y son las llamadas, acuérdense, las llamadas antofitas, ¿no? Ahí marquemos. En las 7 es la letra C, las antofitas. Abraham se está salvando. Esta pregunta tampoco será para Abraham. Ya, Abraham. La 8 sí es para ti, a ver. La 8 sí la hemos hablado el día de hoy. Ya, a ver, Abraham, en la 8, ¿cuál sería tu clave? La C. A ver, vamos a ver. Nos dice, no es una característica de las plantas, ¿verdad? ¿Realizan fotosíntesis? Sí. ¿Poseen tejidos diferenciados? Sí. Presenten varios tejidos, ¿no? Tienen tejidos vasculares, tienen tejidos de sostén, ¿no? Tienen una serie de tejidos y están bastante diferenciados. En la C, poseen envoltura nuclear y plásmido, ¿no? Esa característica ¿de quién es? Viene a ser de las células procariotas, ¿no es cierto? Esa no tiene nada que ver acá, ¿no? Porque las plantas son eucariotas. Por lo tanto, la clave es la letra C. Esa característica le pertenece a las procariotas, a las bacterias. Ellas tienen plásmido, ¿no? Entonces marcamos la 8 es la letra C. Vamos a las 9, ¿no? En el caso de la 9, ¿no? A ver, me ayuda Iván Oscar Curasi. A ver, Iván. Tampoco está. Gustavo Ventura. Gustavo Ventura. Ah, estás a través del chat. Listo, a ver, Gustavo. Tu respuesta en la pregunta número 9, ¿cuál sería? A ver, Gustavo, en la 9, dice, son plantas que se reproducen por esporas y tienen vasos conductores. Eso sí lo mencionamos cuando hablamos de ella. ¿Quiénes serían en la 9? A ver, Gustavo. Esperamos tu respuesta a través del chat. A ver. Dice. Muy bien, Anaí. No, hay que corregir, Valeria. Si hay respuesta, Anaí. ¿Está bien la clave que me has dado? A ver, miren. Listo, a ver, Gustavo. Miren. Entonces, nos dice que son plantas que se reproducen por esporas y que presentan vasos conductores. Entonces, acá la clave está bien. Su compañera Anaí me dice que son pteridofitas. Pero ella no encuentra, pues no está pteridofitas. Pero ¿qué cosa encontramos? A los representantes máximos de las pteridofitas. ¿Quiénes son los representantes máximos del grupo de las pteridofitas? Licopodios. No, a ver. ¿Cuáles eran los máximos representantes de las pteridofitas? A ver, ¿cuál es el máximo representante? Les dije que de repente la mamá muchas veces tiene esa plantita en casa. ¿El hecho? Claro, ¿no es cierto? Los helechos, ¿verdad? Los helechos son los máximos representantes de las plantas pteridofitas. Ellas se caracterizan porque se van a reproducir a través precisamente de esporas, ¿no es cierto? Y también se caracterizan porque tienen, ¿qué cosa habíamos dicho? Vasos conductores. Y lo que sí no presentaban más bien, ¿no? Eran frutos ni semillas, ¿no? Por eso es que ya lo hacían a través, ¿no? De esporas, ¿no? Entonces vamos a ir marcando a los helechos, ¿no? A ver, vamos a marcar por acá.
Ahora, en la 10 me va a ayudar Ángela Nicole Rodríguez. A ver, Ángela. Muy bien, Valeria. Muy bien, Angeli. A ver. A ver, Ángela, ¿cuál sería tu clave en la 10, hija? A ver, Ángela, nada. ¿Qué dice? A ver, dime. No sé qué pasó, entré a la reunión y me estaba sacando solo el Zoom. Ya, a ver. A ver, Ángela, ¿cuál sería tu clave en la 10, hija? Nuevamente no es. A ver, dime. Dice girasoles, rosas, claveles. ¿Qué ejemplo de qué tipo de planta sería? Yo creo que son espermatofitas, mis. Espermatofitas, ¿no es cierto? Y dentro de las espermatofitas, ¿a qué grupo pertenecería? A los angiospermas, mis. A las angiospermas, ¿no es cierto? Muy bien, la 10 es la D. En la 11 me ayuda Camila Jiménez. Miss, En la 11, ¿cuál sería tu clave, hija? Muy bien, Rafaela, muy bien, Angeli. A ver, hija, ¿cuál? fotosíntesis. Muy bien, ¿no es cierto? Es un proceso fundamental en ellos, ¿no? La fotosíntesis. Vamos a marcar la 11, la D de dedo. En la 12 me va a ayudar, a ver. Por aquí ya les pregunté. A ver, Sebastián Mirabal. Sebastián Mirabal. Muy bien, Valeria. Muy bien, Anaí, a través del chat. ¿Tampoco está Sebastián? A ver, vamos a seguir preguntándole a sus compañeras. Deicon. A ver, se me estaba escapando Deicon por acá. A ver, Deicon. Miss, En la 12, ¿cuál sería tu clave? Son plantas con flores y con frutos. la A. A ver, vamos a ver. No, acuérdate que las pteridofitas no tienen frutos, ¿no es cierto? No tienen flores, tienen vasos conductores, pero no van a presentar esa estructura. Y nos acordamos de los helechos, ellos no tienen, ¿no es cierto? Las briofitas tampoco. Luego sería la clave en la 12, muy bien las chicas que han respondido a través del chat, las angiospermas, acuérdense, las angiospermas son plantas que tienen flores, tienen frutos, ¿ya? Entonces la clave en la 12 es la letra D. Bien, nos vamos a la pregunta número 13 y ahí me va a ayudar Leonel Salas. A ver, Leonel. Muy bien, Valeria. Muy bien, Anaí. ¿No? Si no tienen semillas, Leonel, ¿se reproducen por? A ver, Leonel.
A ver qué dice. Ah, tu micro está mal. Bien. A través del chat, a ver, hijo, ¿cuál sería tu clave? Muy bien, Angeli también. A ver, Leonel, ¿cuál sería tu clave? Escríbemelo a través del chat. Muy bien, Leonel. Es a través de esporas, ¿verdad? Muy bien, Ángela también. Entonces, la 13, la clave es la E. Y ahora sí te anoto, entonces yo te había puesto una E. A ver, en la 14 me va a ayudar. A ver, ¿quién me falta preguntarle por acá? ¿Alguien que voluntariamente no le haya preguntado? A Gustavo ya le he preguntado, sí. Abigail. Sí, Miss. A ver, Abigail en la 14. Miss, yo creo que es las briofitas. ¿Cuál es, hija? Briofitas. No, acá vamos a corregir. Muy bien, Ángel, a través del chat, ¿no? Dice plantas con semillas desnudas, es decir, que sus semillas no se van a encontrar protegidas dentro de un fruto. Entonces, quiere decir que vendrían a ser acá, muy bien, Anaí, muy bien, Rafaela, las gimnospermas, ¿no es cierto? Las gimnospermas. Acuérdense, ellas no tienen frutos, por lo tanto, sus semillas están libres, están desnudas, ¿sí? En cambio, en el caso de las angiospermas, acuérdense que como existe fruto, la semilla precisamente está al interior de ese fruto, ¿no? Entonces, en la 14 la clave sería la letra T, ¿no es cierto? Gimnosperma, planta con semillas desnudas, libres. En la 15, a ver, en la 15 me va a ayudar, a ver, Adriano, nuevamente vamos a llamar a Adriano, Adriano Nima. Nada. Listo, entonces seguimos resolviendo nosotros, chicos. Ya, creo que ya les he llamado a todos los que están por aquí presentes. Nos vamos entonces a la pregunta número 15. Y en la pregunta número 15 nos dice, ¿los pinos pertenecen a qué grupo creen ustedes que pertenecen los pinos? Claro, ¿no? Los pinos pertenecen al grupo de las llamadas gimnospermas, ¿no es cierto? A ver, Angeli me dice que es, ¿no? Una espermatofita. Claro, de manera general espermatofita, pero específicamente vendría a ser una gimnosperma, ¿no es cierto? Una gimnosperma, ¿no? Y acá nos han puesto otros nombres, ¿no? En este caso también, por ejemplo, en el caso de los pinos, formaría parte del grupo de las llamadas conerofitas, ¿no? Bien, vamos a buscar esta clasificación para la tarde, para buscárselas. Acuérdense que hoy día tenemos en la tarde recuperación. Vamos a hacer el capítulo 5, que vendría, si no me equivoco, a hacer justo a estudiar cada una de las partes de la planta. ¿Ya? Luego en la 16, a ver, nos dice los helechos, ¿no? Acuérdense, ya están haciendo varias preguntas en la práctica acerca de los helechos. Entonces ya tenemos que saber exactamente a qué grupo pertenecen los helechos. Así como ya creo que nos acordamos que las briofitas, ¿no? Son las plantas más pequeñitas, las que no tienen vasos conductores, no tienen flores, no tienen frutos, no tienen una estructura normal. También hay que acordarnos de estos representantes, ¿no? Muy bien, en la 16 la clave sería la letra, muy bien chicas a través del chat, ¿no? Son las llamadas pteridofitas, no se olviden, los helechos pertenecen a este grupo. ¿Cuál es su característica? Recuerden bien, las pteridofitas se caracterizan porque son plantas que tienen vasos conductores, pero que no presentan flores, no tienen frutos y no tienen semillas. Entonces, si no tienen semillas, ¿cómo se reproducen ellas? Se reproducen por esporas. Acuérdense bien de las características de estos helechos, ¿no? Ellos se reproducen por esporas. Muy bien, la 16 es la A. Entonces hay que acordarnos bien, ya la estamos viendo en varias preguntas por acá. En la 17, según su núcleo, las plantas son, ¿cómo se catalogan de acuerdo a la presencia del núcleo? A ver, muy bien, Angeli, ¿no? ¿Qué dirían en la 17? A ver, chicas, chicos.
¿no? En la 17, de acuerdo a la presencia que en sus células existe núcleo, ¿qué decimos de las plantas? ¿Qué característica tienen? Eucariotas, porque sí tienen núcleo. Exacto, ¿no es cierto? Son plantas eucariotas porque tienen núcleo. Muy bien. En la 18 me dice, son plantas que no tienen frutos. Sus semillas están al descubierto, es decir, están libres. Sus flores carecen de pistilo y forman agrupaciones en forma de piñas. Bien, yo con las primeras características que me ha dado, inmediatamente sé que de qué grupo de plantas habla, porque me dice que son plantas que no tienen frutos, pero sí tienen semillas y sus semillas están libres. Entonces, ¿qué grupo de plantas tienen estas características? Gimnospermas. Exacto, ¿no es cierto? Las gimnospermas, acuérdense, ellas tienen frutos, no tienen frutos, perdón, pero sí tienen, ¿qué cosa? Tienen semillas y sus semillas están libres, están al descubierto. Bien, en la 18 la clave es la letra C. En la 19 nos dice, fabrican su propio alimento de moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Es decir, nos están diciendo que ellas hacen fotosíntesis. ¿En cuál de esas alternativas encontramos un organismo que realice fotosíntesis? Musgos. Los musgos, ¿no es cierto? Los musgos. ¿A qué familia pertenecen los musgos? ¿A qué grupo? A los briofitas. A las briofitas, muy bien, ¿no es cierto? Si nos ponemos a ver en la clave A, dice mastigóforos. Entonces yo me acuerdo de mi clase de protozoarios y me acuerdo que los mastigóforos son una clase de protozoarios. Por lo tanto, ellos no hacen fotosíntesis. Luego en la clave B veo basidiomicetos y eso me hace referencia a un hongo. Entonces tampoco los hongos hacen fotosíntesis. Luego dice apicomplexa, ese es otro tipo de protozoario, lo descarto. Luego me viene ameba, la ameba también es un protozoario, también lo descarto. ¿Quién me queda? Me queda el musgo y el musgo yo me acuerdo que lo he estudiado el día de hoy y pertenece al grupo de las briofitas, es decir, es una planta. Por lo tanto, ella sí realiza fotosíntesis. Entonces marcamos. Entonces hay que ir repasando también, ¿no? Al reino protista, porque veo que se han olvidado del protista. Luego en la 20. Después. A ver, Angeli. Muy bien, Angeli. ¿No? Entonces dice, tipo de planta menos evolucionada, no presenta tejidos vasculares. Inmediatamente me acuerdo de la que es la excepción a todas las, ¿no? A todas las características que hemos venido viendo y son las llamadas briofitas, ¿verdad? En la 20 la clave es la letra B. Muy bien. Entonces, en la 15, ¿cuál es la respuesta? ¿cuál, hija? En la 15, ¿cuál es la respuesta? A ver, vamos a buscar por acá. La C. Ya mismo. Listo, chicos. Entonces, a ver, creo que con este es lo último, ¿no es cierto? Listo. Entonces, a ustedes les queda como tarea la práctica domiciliaria. No se olviden, hoy día en la tarde tenemos la recuperación y vamos a hacer el capítulo de organografía, si no me equivoco, ¿sí? Vamos a estudiar a las partes de la planta. Así es que almorzamos y luego nos vemos. Sí, Rafaela, yo subo, no se preocupen. Yo siempre les subo sus clases en el aula virtual, van a estar. Hoy día también se las subiré después ya de la clase de la recuperación. Después de la recuperación les subo todas las clases, ¿sí? Al igual que todas las clases que he hecho hoy día durante la mañana. Listo, chicos. Entonces, con esto estamos acabando. Se van a almorzar para que luego, pues, regresemos. Nos vemos. Chao, chicos. Tengo una pregunta que tal vez no me quede Dime, clara. dime. A ver, Abigail. ¿Cómo eran las plantas briófitas? Las briofitas, acuérdense, son las plantas más pequeñitas que existen ya en nuestro territorio. Son las pequeñitas, las que viven en lugares húmedos, no tienen vasos conductores. ¿Qué más? No tienen flores, no tienen frutos, ¿no? Ellas son las que casi no tienen nada, ¿ya? Acuérdense bien. Y los representantes máximos de las briofitas son los musgos. También acá podemos encontrar unas plantas llamadas hepáticas, ¿ya?
Esas ¿Y también a, forman parte y del... a cuál pertenecía la hierbabuena? Está dentro del grupo de las espermatofitas, específicamente dentro del grupo de las angiospermas, ¿ya? Está dentro de ese grupo. Miss, ¿por qué ya entre hierba mala y hierba buena? Hierba mala y hierba buena, bueno, de repente la otra porque no genera ningún producto, ¿no? ¿O es venenosa, Miss? No necesariamente. No, es que mi mamá le pidió a la vendedora que le dé hierba buena. Entonces parece que compramos hierba mala. Así. Y entonces mi mamá le echó la hierbabuena al caldo. Ya. Y entonces no sé si me cayó mal la comida o no sé, Miss. Bueno, quizás de repente qué planta le habrá dado, ¿no? No sabemos. Pero vi que es hierba mala, Miss, no es hierba buena. Ya, listo, chicos. Entonces nos vemos más tardecito. Cuídense, ahora sí a almorzar. Chao, Ángela, nos vemos luego. Chao, Miss. Chao, chicos. Chao, Miss.